Tema 24. Procedimiento monitorio. Apartado 1. Concepto y notas esenciales. Podemos definir el monitorio como un procedimiento que tiene por objeto conferir un tratamiento procesal específico a la reclamación judicial de los derechos de crédito que se encuentren incorporados a determinados documentos mediante la intimidación que se dirige al deudor de que si no paga en el plazo conferido o no se opone, alegando las razones por las que a su entender no debe la cantidad que se le reclama, se despachará ejecución por la cantidad reclamada. De este concepto se infieren las siguientes notas esenciales. 1. El monitorio es un instrumento fundamental para la tutela jurisdiccional del crédito que responde a la necesidad de otorgar una protección rápida y eficaz del crédito dinerario líquido de muchos justiciables y en especial de acreedores no profesionales, esto es, de quienes tienen una pequeña o mediana empresa o desempeñan cualquier profesión u oficio. 2. Es un procedimiento de base documental exigiéndose que la solicitud que da inicio a este proceso sea acompañada de una acreditación documental que constituya un principio de prueba de la existencia de la deuda. Ahora bien, a diferencia de lo que sucede en el proceso de juicio ejecutivo o en el juicio cambiario, en donde solo pueden reclamarse los créditos incorporados a los documentos señalados en el artículo 517 de la LEC o incorporados a una letra de cambio, cheque o pagaré, en el procedimiento monitorio pueden reclamarse los créditos incorporados a prácticamente cualquier documento con tal que ofrezca, tal y como señala la exposición de motivos de la LEC, una buena apariencia jurídica de la deuda. 3. Su finalidad esencial radica en la obtención en el menor tiempo y coste posible de un título ejecutivo frente al deudor que permita abrir un procedimiento de ejecución forzosa del derecho de crédito impagado o, en el mejor de los casos, el propio pago de dicho crédito a cargo del deudor. A tal efecto, el diseño jurídico del procedimiento monitorio se constituye sobre la base de un requerimiento de pago que, si es atendido en el plazo señalado, da lugar al archivo de las actuaciones. Si, por el contrario, el deudor no atiende el requerimiento de pago pero comparece ante el tribunal formulando oposición a la cantidad reclamada, el asunto se resuelve en el proceso declarativo ordinario o verbal que corresponda por razón de la cuantía. Si el deudor no atiende el requerimiento de pago ni comparece para formular oposición, el letrado de la Administración dará por terminado el procedimiento monitorio y dará traslado al acreedor para que inste el despacho de ejecución, con lo que se viene a entender que el documento que acredita la deuda ha adquirido fuerza del título ejecutivo. Y 4. El diseño estructural del monitorio que la LEC regula está orientado a la obtención de una resolución por la que se requiera de pago al deudor bajo el apercibimiento de que, de no pagar ni comparecer alegando las razones de la negativa al pago, se despachará contra él una ejecución. Previamente a dictarse dicha resolución, resulta necesario efectuar un control de la admisibilidad de la petición inicial presentada por el acreedor, comprobando la validez de la documentación acompañada y su virtualidad probatoria, el cumplimiento de los requisitos legales que ha de reunir la deuda cuyo pago se reclama y de los presupuestos procesales, así como la adecuación de la cuantía reclamada con lo que conste en el documento. La naturaleza de estas actuaciones no constituye actividad jurisdiccional en sentido estricto, sino una mera función no jurisdiccional que se encomienda a los letrados de la Administración de Justicia, lo que no permite catalogar al monitorio como un verdadero proceso, sino como un procedimiento que tiende a la obtención de un título ejecutivo. Apartado 2. Ámbito de aplicación. Podrá acudir al proceso monitorio quien pretenda de otro el pago de una deuda dineraria de cualquier importe, líquida, vencible y exigible, que resulte de la justificación requerida, esto es, de los documentos que acrediten la deuda cuyo pago se pretende. Así pues, los casos en los que resulta procedente acudir al procedimiento monitorio vienen determinados por la concurrencia de dos requisitos que se refieren al objeto de la pretensión y a la buena apariencia de la acreditación de la deuda. En primer lugar, el objeto litigioso del procedimiento monitorio queda delimitado al ejercicio de pretensiones de condena dineraria,
quedando excluido de su ámbito de aplicación cualesquiera otros derechos subjetivos patrimoniales que conlleven el desempeño de una prestación distinta a la de entregar una cantidad determinada de dinero. En segundo lugar, y frente a la regulación original del procedimiento monitorio en el que se limitaba la cuantía reclamada a los 30.000 euros, límite que se amplió posteriormente hasta llegar a los 250.000 euros, tras la modificación por la Ley 37/2011 de medidas de agilización procesal, la deuda susceptible de ser reclamada en el monitorio no se halla sujeta a límite cuantitativo alguno, equiparándose así al proceso monitorio europeo. En tercer lugar, la deuda pecuniaria ha de ser líquida y determinada, lo que significa que ha de consistir en la entrega de una cantidad cierta o determinada de dinero o cuya determinación se pueda alcanzar a través de simples operaciones aritméticas. Por último, las deudas accesibles al monitorio han de estar vencidas y ser exigibles, lo que excluye de su ámbito de aplicación las deudas sometidas a condición o a término si los mismos no se han cumplido, así como las deudas cuya exigibilidad deriva de una contraprestación si la misma no se ha producido. Junto a la concurrencia de los anteriores requisitos relativos al tipo de deuda exigible, se requiere también como presupuesto de admisibilidad de la petición que da comienzo al procedimiento monitorio que a la misma se acompañe documentación acreditativa de la existencia de la deuda. Estos documentos aparecen enunciados en el artículo 812 de la LEC y pueden ser clasificados del siguiente modo. 1. Procederá el procedimiento monitorio para la reclamación de derechos de créditos impagados que se acrediten mediante documentos que aparezcan firmados por el deudor o con su sello, impronta, marca o con cualquier otra señal física o electrónica. Se trata de documentos bilaterales en los que lo relevante en que sean expresivos de la conformidad y aceptación prestada por el mismo a la deuda que contraen. 2. También tendrán acceso al monitorio los créditos que consten en documentos tales como facturas, albaranes de entrega, certificaciones, telegramas, telefax o cualesquiera otros documentos que unilateralmente creados por el acreedor sean de los que habitualmente documente los créditos y deudas en relaciones de la clase que aparezca existente entre acreedor y deudor. En esta clase de documentos unilaterales, la falta de constancia expresa de la aceptación del deudor se suple por la apariencia que dimana de los usos establecidos en el tráfico ordinario que sea propia de la actividad de la que se trate. En tercer lugar, el artículo 812 de la Ley contempla documentos aquellos en los que conste la existencia de la deuda, ya sean bilaterales, ya sean unilaterales, pero siempre que a cualquiera de ellos se acompañen documentos comerciales que acrediten una relación anterior duradera entre acreedor y deudor. 4. La certificación en la que se acredite el impago de cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles. Y 5. Catálogo de documentos a los que se refiere el artículo 812 de la LEC es un numerus apertus, pudiéndose aportar en justificación de la deuda cualesquiera otros que constituyeren un principio de prueba del derecho del peticionario confirmado por lo que se oponga en la petición inicial. Apartado 3. Competencia. El artículo 813 de la LEC asigna con carácter exclusivo la competencia objetiva para conocer del procedimiento monitorio a los juzgados de primera instancia con exclusión de cualquiera otros órganos por tratarse de una norma especial. Ello no obstante, también debe reconocerse, pese al silencio legal, competencia objetiva a los juzgados de lo mercantil para el conocimiento de reclamaciones de cantidades dinerarias que reúnan los requisitos del artículo 812 de la LEC. La competencia territorial se determina legalmente en atención a los siguientes fueros. A. Con carácter general será competente el juzgado de primera instancia del domicilio o residencia del deudor, que es el fuero principal. Tan solo cuando estos no fueran conocidos, será competente el juzgado del lugar en que el deudor pueda ser hallado a efectos del requerimiento del pago. Esto es el fuero supletorio.
Y B, a dicha regla general se añade una especial cuando la deuda reclamada consista en cantidades debidas en concepto de gastos comunes de una comunidad de propietarios de inmuebles, en cuyo supuesto el solicitante podrá optar bien por atribuir la competencia al juzgado de primera instancia donde el deudor tenga su domicilio o residencia, o pueda ser hallado bien al juzgado del lugar donde se halle la finca. Esto es el fuero especial. Al ser dichos fueros territoriales de carácter imperativo, no serán de aplicación las normas sobre sumisión expresa o tácita, debiendo el juzgado examinar de oficio su propia competencia territorial inmediatamente después de presentada la solicitud. El Tribunal Supremo había declarado que también era posible apreciar de oficio la falta de competencia territorial después de admitida a trámite la petición inicial, cuando, no habiéndose podido efectuar el requerimiento de pago en el domicilio facilitado por el acreedor, se comprobaba por el juzgado que el verdadero domicilio del deudor se encontraba en la circunscripción de un partido judicial distinto y que ese cambio se produjo antes de la presentación de la solicitud inicial. En estos casos de conocimiento sobrevenido del verdadero domicilio del deudor, se había considerado que no era aplicable el artículo 411 de la LEC y que debía ser prevalente la aplicación del artículo 813, lo que ocasionaba una migración del proceso por diferentes juzgados que resultaba contraria a la finalidad del proceso monitorio, a saber, la protección rápida y eficaz del crédito. El Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo solventó el problema del peregrinaje de los monitorios mediante el auto de 2010, en donde se fijó como criterio la necesidad de asimilar la notificación infructuosa derivada de un conocimiento erróneo del domicilio del deudor por parte del acreedor a su desconocimiento absoluto. De esta forma, si el deudor no era encontrado en el domicilio que constaba en la petición inicial o no se designaba otro dentro del mismo partido judicial, lo procedente era el archivo de las actuaciones, pudiendo el acreedor iniciarlo de nuevo en el lugar que considere oportuno o acudir directamente al proceso declarativo. Dicha doctrina jurisprudencial dio lugar a la introducción del último párrafo del artículo 813 de la LEC por la Ley 4/2011, según el cual, si tras la realización de las correspondientes averiguaciones por el letrado de la Administración de Justicia sobre el domicilio o residencia, estas son infructuosas o el deudor es localizado en otro partido judicial, el juez dictará auto dando por terminado el proceso, haciendo constar tal circunstancia y reservando al acreedor el derecho a instar de nuevo el proceso ante el juzgado competente. La competencia funcional no presenta especialidad alguna, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 61 de la LEC, por lo que el tribunal que conoce del monitorio es también competente para conocer de todas sus incidencias y de la fase de ejecución que se deriva de la conducta del deudor de no pagar ni comparecer alegando las razones de la negativa del pago, así como del proceso declarativo ordinario en que se transforma el procedimiento monitorio si el deudor presentase escrito de oposición dentro del plazo de los 20 días siguientes a que se realice el requerimiento de pago. Apartado 4. Petición inicial y admisión a trámite. El acto procesal de parte que da inicio al procedimiento monitorio no reviste la forma de demanda, sino de petición, para cuya presentación no resulta preceptivo valerse de procurador y abogado y que podrá extenderse en impreso o formulario normalizado. La rapidez, economía y simplificación de trámites que persigue el procedimiento monitorio en su primera fase ha impuesto una excepción a la regla general del carácter necesario de la representación procesal y de la defensa técnica, excepción que queda limitada a la petición inicial, ya que para los posteriores actos procesales, tales como la oposición, la fase de ejecución forzosa o la transformación del procedimiento monitorio en el juicio declarativo que corresponda en función de la cuantía reclamada, serán de aplicación las reglas generales de postulación procesal. La forma debe ser escrita y deberá contener los siguientes extremos:
1. Los datos relativos a la identidad y domicilio del acreedor peticionario, especialmente a efectos de notificaciones en relación con el curso del procedimiento. 2. Los datos relativos a la identidad, domicilio, residencia o lugar en que pueda ser hallado el deudor a efectos de ser requerido. La no indicación de los datos necesarios para conocer el paradero del deudor supondría un impedimento para la admisión de la petición. 3. Una exposición sucinta del origen de la deuda, haciendo alusión de manera breve al negocio o negocios jurídicos de que ésta trae causa, así como a las eventuales relaciones comerciales o profesionales existentes entre el acreedor y el deudor. Y 4. Indicación de la cuantía de la deuda, que incluirá tanto el principal como los intereses vencidos, si se reclamaren, y sin perjuicio de que, de conformidad con el artículo 816 de la LEC, desde el momento en que se dicte el auto despachando ejecución de la deuda, devenga el interés a que se refiere el artículo 576 de la LEC, que son los intereses de la mora procesal. En la Ley de Propiedad Horizontal se contempla expresamente la posibilidad de que, junto a la deuda sobre gastos comunes y constitución de fondo de depósito, pueda incluirse también los gastos derivados del requerimiento previo de pago como unas de las partidas que pueden ser reclamadas en el procedimiento monitorio, siempre que conste documentalmente y se acompañe a la solicitud el justificante de tales gastos. A dicha petición inicial habrá de acompañarse el documento o documentos a los que se refiere el artículo 812 de la LEC, esto es, el soporte documental apto para acreditar ante el tribunal la apariencia de la deuda, lo que se da por supuesto tratándose de los documentos a los que se refiere el artículo 812, que son certificaciones de impago de cantidades en comunidades de propietario, debiendo en cualquier otro caso el letrado de la Administración de Justicia valorar antes de admitir la solicitud si el documento constituye un principio de prueba suficiente. En el supuesto especial de reclamaciones de deudas por impago de cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos, el artículo 21 de la Ley de Propiedad Horizontal exige además la concurrencia de 3 requisitos. 1. Acuerdo de la Junta de Propietarios facultando al presidente o administrador para exigir judicialmente dicho pago a través del procedimiento monitorio. 2. La previa certificación del acuerdo de la Junta aprobando la liquidación de la deuda con la comunidad de propietarios por quien actúe como secretario de la misma con el visto bueno del presidente. Y 3. Que este acuerdo haya sido notificado al propietario deudor en alguna de las formas establecidas en el artículo 9 de la Ley de Propiedad Horizontal. La admisión a trámite de la petición inicial y el consiguiente requerimiento de pago al deudor requiere, junto a la acreditación de la apariencia de la deuda que se derive de la aportación documental, un doble examen por parte del letrado de la Administración de Justicia, en el que habrá de comprobar por una parte el cumplimiento de los requisitos y presupuestos procesales y por otra tendrá que verificar que la cantidad reclamada es acorde con la documentación aportada. Junto a ello, el juez deberá efectuar con carácter previo a que se realice el requerimiento de pago un control sobre el carácter abusivo de las cláusulas contractuales cuando se trate de negocios jurídicos celebrados entre un empresario o profesional y un consumidor o usuario. El letrado de la Administración de Justicia deberá examinar de oficio el cumplimiento de los siguientes requisitos y presupuestos procesales. 1. Que la deuda cuyo pago se reclama cumpla las exigencias que para la procedencia de este procedimiento se determinan en el artículo 812 de la LEC, que es la deuda dineraria líquida, vencida y exigible. 2. Que la petición inicial redactada por el acreedor o el formulario o impreso utilizado contenga todos los datos relativos a la identificación del acreedor y del deudor, indicación del domicilio, residencia o lugar en que el deudor pudiera ser hallado, así como la expresión del origen y cuantía de la deuda. Y 3. Que el órgano judicial ante el que se presenta la petición inicial resulte ser competente, objetiva y territorialmente para su conocimiento.
En el supuesto de que el letrado de la Administración de Justicia entienda que existe un vicio subsanable en la petición, deberá otorgar un plazo de subsanación en defecto de la cual dará cuenta al juez para que resuelva lo que corresponda. De conformidad con el artículo 815 de la LEC, que sigue lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Comunidad Europea 1896/2006, por el que se establece un proceso monitorio europeo si de la documentación aportada con la petición se desprende que la cantidad reclamada no es correcta, el letrado de la Administración de Justicia dará traslado al juez, quien en su caso, mediante auto, podrá plantear al peticionario aceptar o rechazar una propuesta de requerimiento de pago por el importe inferior al inicialmente solicitado que especifique. Notificada esta resolución al peticionario, se le informará de que en el plazo máximo de 10 días deberá aceptar o rechazar la propuesta, así como de las consecuencias derivadas de su actuación o de la ausencia de esta. Tanto si mantiene una actitud pasiva, no enviando respuesta alguna, como si rechaza la propuesta realizada, la consecuencia será tenerle por desistido. De aceptarla, el requerimiento de pago se realizará por la cantidad de la que se trate. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2012 en el caso Banco España de Crédito cuestionó que el juez que conoce de un proceso monitorio no examine de oficio ni en la fase de admisión ni en ninguna fase del procedimiento el carácter abusivo de una cláusula sobre interés de demora contenida en un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, cuando este último no hubiera formulado oposición. Dicha resolución judicial dio lugar a la incorporación del número 4 del artículo 815 de la LEC por la reforma de la Ley 42/2015, según el cual, siempre y cuando la reclamación de la deuda se funde en un contrato entre un empresario o profesional y un consumidor o usuario, el letrado de la Administración de Justicia dará cuenta al juez para que examine el posible carácter abusivo de cualquier cláusula que constituya el fundamento de la petición o que hubiese determinado la cantidad exigible. Cuando el juez apreciare que alguna cláusula pudiera ser considerada abusiva, dará audiencia por 5 días a las partes, resolviendo a continuación mediante auto. Para dicho trámite no será preceptiva la intervención de abogado ni de procurador. De estimar el carácter abusivo de alguna cláusula contractual, el auto que se dicte determinará las consecuencias de tal consideración, acordando la improcedencia de la pretensión, bien la continuación del procedimiento sin aplicación de las consideradas abusivas. Si por el contrario el tribunal no estimase la existencia de las cláusulas abusivas, lo declarará así y el letrado de la Administración de Justicia procederá a requerir el pago al deudor, siempre y cuando se cumplan los requisitos y presupuestos procesales antes señalados. Apartado 5. Requerimiento de pago. Admitida a trámite la petición inicial del procedimiento monitorio, el letrado de la Administración de Justicia requerirá al deudor para que en el plazo de 20 días pague al peticionario, acreditándolo ante el tribunal o comparezca ante éste y alegue de forma fundada y motivada las razones por las que, a su entender, no debe la cantidad reclamada. El requerimiento al deudor, en tanto que acto de comunicación para ordenar una conducta, no se limita a la conminación al deudor del pago de la deuda en el plazo señalado, sino al mandato de que si no paga ha de comparecer ante el tribunal para manifestar su oposición en el escrito fundado, bajo el apercibimiento de que, de no pagar ni comparecer alegando las razones de la negativa al pago, se despachará contra él una ejecución. En cuanto a la forma de practicar el requerimiento, las drásticas consecuencias que se derivan de no cumplir el mandato del tribunal exigen que el requerimiento se haya de efectuar en la persona del deudor, en concreto en su domicilio o residencia, o si no fueran conocidas, en el lugar donde pudiera ser hallado, no siendo posible el requerimiento al demandado por medio de edictos, salvo en las reclamaciones de cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios
propietarios de inmuebles urbanos. En este último supuesto, el requerimiento deberá efectuarse en el domicilio previamente designado por el deudor para los requerimientos y citaciones de toda índole relacionadas con los asuntos de la comunidad de propietarios. Si no se hubiera designado tal domicilio, se intentará la comunicación en el piso o local y si tampoco pudiere hacerse efectiva de este modo, se le notificará por edictos. Apartado 6. Posibles conductas del deudor. Una vez notificado el requerimiento de pago bajo apercibimiento de ejecución, el deudor puede adoptar diferentes posturas: pagar sin más el crédito que le ha sido reclamado, no pagar ni comparecer ante el órgano judicial para formular oposición y, por último, comparecer ante el tribunal y formular oposición en tiempo y forma. Supuesto 1. Pago de la cantidad reclamada. Si el deudor decide cumplir el requerimiento de pago, ya sea pagando directamente al peticionario, ya sea compareciendo ante el tribunal con tal objeto, tan pronto como lo acredite por el letrado de la Administración de Justicia, se acordará el archivo de las actuaciones, sin hacer expresa imposición de costas, dado el silencio legal al respecto, lo que contrasta con lo previsto en el ámbito del juicio cambiario, en donde sí se prevé de manera expresa la condena en costas en el caso de pago, y con la previsión contenida en el artículo 21 de la Ley de Propiedad Horizontal, según el cual, cuando en la solicitud inicial se hubieran utilizado los servicios de abogado y procurador, el deudor deberá afrontar, aun no siendo preceptiva su intervención, los derechos y honorarios de ambos por su intervención, tanto si atendiese el requerimiento de pago como si no compareciere ante el tribunal. El pago parcial no produce la terminación del procedimiento, por lo que deberá ir seguido del escrito de oposición respecto de la pluspetición denunciada. Supuesto 2. Inactividad del deudor ante el requerimiento de pago. Si el deudor requerido no acredita el pago ni comparece ante el juzgado para pagar o alegar las razones que justifiquen su negativa al pago total o parcial de la cantidad reclamada, el letrado de la Administración de Justicia dictará decreto dando por terminado el proceso monitorio y dará traslado al acreedor para que inste el despacho de ejecución, bastando para ella con la mera solicitud y sin necesidad de que transcurra el plazo de 20 días. Para la ejecución derivada de los procesos monitorios en que no haya habido oposición, se requerirá la intervención de abogado y procurador siempre que la cantidad por la que se despache ejecución supere los 2.000 euros, previsión referida tanto al ejecutante como al ejecutado. El despacho de ejecución comporta la transformación del procedimiento en un proceso de ejecución que proseguirá conforme a lo dispuesto en la LEC para la ejecución de sentencias judiciales, pudiéndose formular oposición por el ejecutado por el único motivo previsto para estos casos, esto es, el pago de la cantidad señalada en el auto, que se deberá justificar documentalmente, pero el solicitante del proceso monitorio y el deudor ejecutado no podrán pretender en un ulterior proceso ordinario la cantidad reclamada en el monitorio o la devolución de que con la ejecución se obtuviere. Por último, desde que se dicta el auto despachando ejecución, la deuda devengará el interés de la mora procesal, es decir, un interés legal igual al del interés legal del dinero, incrementado en 2 puntos o el que corresponda por pacto de las partes o por disposición especial de la ley. Apartado 7. La oposición al pago y la transformación en un proceso declarativo. El deudor requerido de pago que por cualquier motivo no quiera saldar la deuda, ni siquiera ser parte ejecutada en el proceso de ejecución que sigue a su inactividad, deberá comparecer ante el órgano judicial requerente y presentar un escrito de oposición fundado y motivado, alegando las razones por las que no debe en todo o en parte la cantidad reclamada, escrito que deberá estar firmado por abogado y procurador cuando su intervención fuere preceptiva por razón de la cuantía. Presentado el escrito de oposición dentro de plazo, el asunto se resolverá definitivamente en el juicio que corresponda. El procedimiento monitorio habrá terminado para dar paso a una nueva realidad procesal revestida de una naturaleza diversa a la del monitorio, aun cuando se encuentre vinculado a él no solo por tratarse de las mismas partes, sino sobre todo por versar sobre el mismo objeto litigioso.
Punto A. Cuando la cuantía de la pretensión solicitada en la petición inicial no excediera de la propia del juicio verbal, el letrado de la Administración de Justicia dictará decreto dando por terminado el proceso monitorio y acordando seguir la tramitación conforme a lo previsto para este juicio, dando traslado de la oposición al actor, quien podrá impugnarla por escrito en el plazo de 10 días. Habida cuenta que el escrito de impugnación sucede con posterioridad a la presentación de la oposición formulada por el deudor, con el fin de no causar indefensión y respetar el principio de contradicción, ha de entenderse que en dicho trámite el actor no podrá alterar el objeto del proceso en sus términos esenciales, limitándose a realizar las alegaciones fácticas necesarias para contrarrestar lo alegado por el deudor en su escrito de oposición. Ambas partes, en sus respectivos escritos de oposición e impugnación, podrán solicitar la celebración de la vista, produciéndose en todo lo demás una remisión en bloque a la estructura procedimental del juicio verbal. Punto B. Si el importe de la reclamación excediera de los 6.000 euros, la prosecución del procedimiento por los trámites del juicio ordinario se hace depender de la voluntad del acreedor, quien podrá interponer la demanda correspondiente ante el propio juzgado en el plazo de un mes desde que se le haya dado traslado del escrito de oposición. Si no interpone la demanda en tiempo y forma, el letrado de la Administración de Justicia dictará decreto sobreseyendo las actuaciones y condenando en costas al acreedor, de las que formarán parte los honorarios y los derechos de abogado y procurador, cuyos servicios habrá debido contratar el requerido para formular oposición. Si presentare la demanda tempestivamente, en el decreto poniendo fin al proceso monitorio, se acordará dar traslado de ella al demandado, salvo que no proceda su admisión, en cuyo caso el letrado de la Administración de Justicia acordará dar cuenta al juez para que resuelva lo que corresponda. De ser admitida a trámite la demanda, el proceso continuará con arreglo al juicio ordinario. La sentencia que se dicte en el juicio ordinario o verbal en que se decida la oposición formulada por el deudor tendrá fuerza de cosa juzgada. Como regla especial, cuando se reclamen rentas o cantidades debidas por el arrendatario de finca urbana y éste formulase oposición, el asunto se resolverá definitivamente por los trámites del juicio verbal, cualquiera que sea la cuantía.